Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien por aquí. Encantada de verte. Te ves muy Igualmente, bien allí con ese fondo. gracias. Sí, bueno, bienvenido a este segundo episodio de este pequeño espacio que se llama Espacio Evolución, este pequeño programa en donde vamos a estar conversando sobre temas principalmente de yoga, pero también de expansión de la conciencia, crecimiento personal, espiritualidad, etcétera. Gracias por acompañarme hoy, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Es una Sí. oportunidad muy bella, muy bonita el poder estar con vosotros para hablar sobre el tema de hoy, ¿eh? El tema de hoy es un temazo, ¿eh? Sí, el episodio de hoy se llama Yoga y Reencarnación. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de ti, si me permites, Claro, para que las personas sepan bien quién eres y te conozcan un poco más. Bueno, empezando por decir que a los 18 años comenzaste a practicar yoga y a los 20 ya te certificaste como profesor y conociste varias escuelas hasta que ingresaste a la escuela de Iyengar Yoga a los 36 años de edad. Y esto me pareció maravilloso. Recibiste enseñanzas directamente del maestro BKS Iyengar así es. en la India, ¿no? Luego también eres profesor certificado por el Memorial Ramamani Iyengar y por el Instituto de Yoga de Pune, India, que es la sede mundial de la escuela Iyengar. Y bueno, actualmente eres un profesor de yoga con más de 40 años de experiencia. Has impartido cursos y conferencias y has dado clases de yoga, has enseñado yoga en Italia y en numerosas ciudades de España, como son Zamora, Salamanca, Cádiz, Málaga y Madrid. También eres el profesor oficial de yoga de la Universidad de Valladolid por más de 7 años y has formado a varias profesiones de nuevos profesores de yoga en España. Actualmente eres el director del centro Ganchen Punsok Ling en Zamora, que es perteneciente a la comunidad budista española del linaje Nalso en España. Así es. Eres discípulo del Lama Ganchen Rinpoche, Sí, sanador tibetano recientemente fallecido, y has participado en los congresos anuales de medicina espiritual tibetana en Madrid durante 25 años, siendo ponente en varias ocasiones sobre la aproximación científica a la espiritualidad, ciencia y budismo y y temáticas similares. También estudiaste ciencias químicas en la Universidad de Granada, especialidad química técnica, y eres autor de algunas investigaciones sobre la física de las energías sutiles, además de ser aficionado a la psicología junguiana, psicología de Jung. Así que nada, esa es tu experiencia, tu currículum. Bueno, no sé si a la gente le interesa saber que te conocí hace muchos años en Madrid, España, que he recibido clases de yoga contigo y bueno, teníamos tú y yo, ¿te acuerdas? Unas tertulias increíbles y maravillosas de muchísimas cosas. Así que, siendo un tema tan controvertido, pues te doy la palabra simplemente. pues la reencarnación es una idea, es una idea de que después de la muerte hay algo en nosotros, una parte profunda, que permanece, se va a otro plano y luego busca nacer de nuevo en otro cuerpo, toma un nuevo cuerpo. Es una idea súper antigua, es una Ujú. idea que se encuentra en muchas religiones, en muchas creencias, pero por sobre todo, y eso es lo que me atrevo a decir, es un hecho experimental. De forma que la reencarnación, es decir, el que hay una continuidad de nuestra mente muy sutil de una vida a otra, es algo que ha sido comprobado pues en muchas ocasiones. Vamos a establecer esto como el primer punto, ¿eh?
independientemente de que las religiones pues digan unas cosas u otras, por ejemplo, el cristianismo actual, pues el catolicismo pues dice que no hay una reencarnación, no fue así en el pasado. Lo sé. Ujú. Sí, en el pasado el cristianismo primitivo, original, sí admitía la reencarnación. Eso, para empezar, lo podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay distintos pasajes muy interesantes si se estudian, desde luego, de una forma, si se leen de una forma imparcial, ¿no? Donde le preguntan pues, a Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Pues unos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces es muy curioso la respuesta de Jesús. Dijo, en verdad os digo que vino Elías y no le conocieron. Y entonces entendieron sus discípulos que era de Juan el Bautista de quien les había hablado. Es decir, hay un reconocimiento en los evangelios de una reencarnación. Reconoce Jesús a su primo, el gran Juan el Bautista, como la reencarnación del profeta Elías. Entonces, ¿ocurre que en el judaísmo, por ejemplo, se admitía la reencarnación? Pues claro que sí. Es algo, Totalmente, sí, sí. es algo de lo más, claro, no está escrito en el Talmud, pero sí es una creencia bastante profunda. Eso es muy sencillo. Cualquiera de nosotros puede preguntar a un rabino y enseguida le dirá que sí, que eso es parte. Entonces, ¿qué ocurrió pues con el cristianismo primitivo? Si está en el propio evangelio, está en, digamos, la religión de base de la cual surgió el cristianismo, esa creencia en la reencarnación. ¿Qué ocurrió históricamente para que no se creyera, para que se apartara esa reencarnación dentro del cristianismo primitivo? Pues fue un problema más bien de tipo político. Fue Ujú. una cuestión política que surgió en los primeros siglos del cristianismo y que fue que uno de los grandes padres de la iglesia primitiva, llamado Orígenes, pues interesó, digamos, silenciarlo o dejarlo de lado. Orígenes era un teólogo o uno de los primeros padres primitivos de la iglesia, de la talla de San Agustín, podríamos decir, de Agustín de Hipona. Entonces había un emperador cristiano romano llamado Justiniano que convocó el primer concilio, bueno, él no, utilizó, por decirlo así, al patriarca de Constantinopla, que era muy cercano a él, le obedecía bastante, para convocar el concilio de Constantinopla, donde se condenara la creencia en la reencarnación, que era una de las partes de la enseñanza del cristianismo Ujú. primitivo, asumido por Orígenes. Y finalmente pues hubo una condena de Orígenes de muchas cosas, pero curiosamente no está escrito en ese concilio siquiera la condena de la reencarnación. A pesar de eso, la creencia normal dentro del catolicismo es que la reencarnación ha sido condenada por la Iglesia. Parece ser que no, oficialmente no, porque no está ni siquiera condenada en ese concilio. Condenaron otras cosas del señor Orígenes. Ujú. Entonces, partiendo de esa base, ¿eh? ¿Qué diferencia hay en el concepto cristiano y el concepto de la reencarnación? Que hay, por ejemplo, en India, etc. Ujú. Dentro del cristianismo se dice que si eres bueno vas al cielo y si eres malo pues vas para abajo a los infiernos. Pero si eres más o menos regular, tienes tus cosas, ¿no? Pues vas al purgatorio.
en el principio, ese purgatorio se identificaba en el cristianismo con el planeta Tierra. O sea, que tienes que volver. Claro. Entonces esa era la creencia original cristiana, ¿eh? En los primeros tiempos, de que el purgatorio es la Tierra. Entonces, si todavía no has terminado, por decirlo así, de desarrollarte espiritualmente, pues tienes que volver constantemente a este planeta purgatorio. Hoy día ya se piensa, dentro del cristianismo, que el purgatorio pues es un lugar determinado, apartado, en un plano desconocido, pero no fue así en los principios. Hay muchos pasajes, hay cosas, por ejemplo, la ley del karma, también está en los evangelios. Por ejemplo, el profeta Elías, pues que estaba bastante enfrentado con Jezabel, me parece que se llamaba así, la mujer de este rey que había allí, no sé si era Nabucodonosor, creo que sí. Entonces, pues le tenía mucha inquina a Elías y entonces pues hizo ahí unos sacrificios determinados para ver si hacían bajar o no fuego del cielo los sacerdotes de Baal. Era un dios fenicio. No pudieron, pues, y sí pudo el profeta Elías, pues el propio Elías parece ser que le cortó la cabeza a todos los sacerdotes de Baal. Y ahí vemos cómo Juan el Bautista le cortaron la cabeza también, porque era la reencarnación de Elías y actuó ahí la ley del karma. Entonces hay ahí en esa, digamos, en el cristianismo, en el judaísmo primitivo, unas alusiones muy claras a la reencarnación. Y hoy día, pues, en el cristianismo esotérico se ha vuelto a retomar la idea de la reencarnación. Grupos de cristianismo esotérico y otra vez han vuelto, digamos, a resucitar pues esa idea. Es una cuestión, digamos, en principio dentro de las religiones es una cuestión de creencias. En la Grecia antigua tenemos a Platón y tenemos a Pitágoras que hablan de la reencarnación. Era también una creencia original dentro de la religión griega grecorromana. Sí, efectivamente. Porque según se cuenta en la antigua religión grecorromana, antigua religión griega, los que eran malos pues iban para abajo, iban allí a los infiernos donde estaba el dios Plutón y no podían salir de ahí hasta que no cumplían su plazo correspondiente. Pero después de haber cumplido el plazo correspondiente, tanto ahí como en los campos elíseos, los que habían sido buena gente y no habían hecho muchas fechorías, pues iban a los campos elíseos. Pero tenía un tiempo, pasado el cual volvían a tomar nuevos cuerpos y volvían humano de ellos. De forma que también era una creencia de la religión pagana, vamos a decirle. Bien, entonces no es nada de extrañar que la reencarnación haya sido algo asumido, pero es una cuestión, digamos, de fe. Eso en las religiones actuales. Sí, yo tengo entendido, si me permites, que básicamente en todos los cultos existe el concepto y se contempla el concepto y ese concepto es parte, ¿no? de las creencias de esos cultos. El único que se quedó afuera, como bien has dicho, es el cristianismo. Y la historia que yo leí una vez, la comparto contigo, no sé si estás 100% relacionada con lo que tú comentaste o fue un poco después. Yo sé que hubo un emperador llamado Constantino que decidió sacar el concepto de la Biblia y todo lo que estuviera relacionado con la reencarnación en la Biblia, porque se planteó, si la gente cree y sabe que va a volver a nacer, le van a perder el miedo a la muerte
iban a ser mucho menos manipulables y controlables. Por eso quitaron todo lo que tiene que ver con la reencarnación, por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo leí hace muchos años el primer libro, o uno de los libros, no es el primer libro, pero quiero decir, el primer libro de nuestra época, ¿no? En donde se empezó a hablar abiertamente de reencarnación y fue un boom en su momento. Estamos hablando de hace quizás 30 años. El famoso libro Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss, que Brian Weiss es un doctor, es un científico que hacía hipnosis y que, bueno, se encontró con todo este tema, se encontró con una serie de hechos en sus terapias y comenzó a investigar el fenómeno de una manera muy profunda, empezó a recolectar datos, ¿no? Y al final terminó publicando un libro muy famoso llamado Muchas vidas, muchos sabios. Y esto que te estoy contando de Constantino, de que retiraron la reencarnación del cristianismo, lo leí allí la primera vez, ¿no? Entonces, sí, es importante poner todo esto sobre la mesa para que Sí, la gente que nos esté viendo comprenda que, bueno, si eres cristiano y quizás no te has topado con ese concepto o no lo adoptas o no lo crees porque no existe en el cristianismo, es importante decirle a la gente que existía, que estaba en el cristianismo y que fue sacado, fue eliminado del cristianismo por un tema político, como bien has dicho, ¿no? Pero si te mueves a cualquier otro culto y a cualquier otra religión, te encuentras con el tema de la reencarnación. así Es, es. que No es solo, no súper, solo, no solo fue eliminado, creen que fue eliminado, pero realmente no hay una condena formal escrita en un concilio. ok. Sí, yo lo Eh, que tengo entendido es que modificaron, o sea, mejor dicho, sacaron las partes de la Biblia que estaban relacionadas con eso. Eso es, Porque sí. también tenemos que saber que la Biblia ha sido modificada, el Nuevo Testamento ha sido modificado muchas veces también. Eh, Los evangelios a los cuales tenemos acceso hoy en día no son no son todos los evangelios que se escribieron y que existían. hay otros evangelios. Realmente, pues, Exactamente. los evangelios canónicos se eligieron entre un grupo muy grande. Está el Evangelio de Tomás, está el de Pseudo Tomás, en fin, hay muchos evangelios. Y entonces se consideraron pues que unos eran apócrifos y otros no. Exactamente. En vez, Canónicos y apócrifos. Ujú. sí, en vez de entrar, pero está en los canónicos todo esto, ¿no? Mm, Decimos. Entonces, lo que tú decías es muy importante y es que en un cierto momento el doctor Brian Weiss, y hay otros también, otros psiquiatras, me viene a la memoria el señor Netherton. El señor ok. Netherton también es un psiquiatra norteamericano que hace también terapias de regresión sobre vidas pasadas, porque vio que algunos de los traumas realmente no están en la infancia, como decía Freud, sino que están en vidas pasadas. Incluso hay un método terapéutico que se llama el método Netherton, que consiste en indagar en vidas pasadas, llegar en el psicoanálisis más lejos que la propia infancia, sino en vidas pasadas. Entonces, bueno, estos son experiencias, digamos, de ese estilo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta particularmente, como decías, el doctor Carl Gustav Jung, que es uno de los pioneros más grandes de la psicología profunda. Bueno, pues me sorprendió bastante cuando leí en su libro eh, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que él viene a decir de una forma muy clara, no directa, sino indirectamente, pero lo dice claramente, que él fue la reencarnación de un antiguo médico que estaba en Wow. Ujú. Basilea. ¿eh? Y que en un cierto momento le vino la imagen, le vino la huella mental de aquello en cierta ocasión, que es la que relata en ese libro, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. De manera que Carl Gustav Jung decía muchas cosas sin decirlas. Y una de las cosas que cuenta es quién fue en otra vida. Wow, ok. Y Mm, entonces, vamos a entrar entonces, porque fijaos que no he dicho nada ni del budismo ni del hinduismo. De vez en cuando aparecen casos
en India, salen de vez en cuando en algunos periódicos. Es absolutamente habitual dentro del budismo tibetano en concreto, donde incluso se sabe buscar los signos para buscar la reencarnación de los grandes lamas, se les encuentra, se les ponen pruebas, se dilucida, a veces se equivocan, pero generalmente hay incluso formas, técnicas para investigar las vidas pasadas y forma parte del bagaje cultural que hay dentro del Tíbet, dentro Ok. del budismo tibetano. Ujú. Pero tampoco hay que irse tan lejos, tampoco hay que irse tan lejos, porque es normal que aquí nosotros hemos tenido incluso un caso aquí en Zamora, capital de España, ¿no? En España. Era normal, un niño chiquito, tenía 3 años, el nieto de una persona de aquí muy ligada a nuestro centro, cuyo nombre no voy a decir, evidentemente, por respeto, pero le iba contando a su mamá, ay mamá, que yo antes nadaba y ahora no sé nadar, que yo antes hacía esto y lo demás, contándole sus vidas pasadas. Y su madre le decía, le preguntaba, entonces... Hay innumerables casos, sí, 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 incontables casos en el mundo, estudiados, claro. documentados, sí, sí. Eso es normal. Ahora bien, entonces la reencarnación es como un hecho experimental y es también relativamente normal que un practicante de yoga de muchos años, con prácticas ya cada vez más avanzadas, en concreto pues cuando empieza a practicar pranayama, empiecen a venir flashes, puff, pequeños imágenes de cosas que son pertenecientes a vidas pasadas. Bien, aquí, partiendo de que es un hecho experimental, no es un acto de fe, sino que es algo que podemos ir hacia, es decir, no es un dogma, no es una creencia, sino que es algo que podemos tener incluso una casuística, un cierto número de casos que podemos ir estudiando. Lo importante aquí es pensar qué es lo que se reencarna de nosotros. ¿Qué parte de nosotros es la que continúa de vida en vida? Y eso es lo más importante, matizar este punto. Porque normalmente nuestra memoria es una memoria cerebral. Es una memoria que está hecha por las conexiones, las sinapsis que hay entre las neuronas que hay aquí en nuestro cerebro. Y el cerebro es nuevo, entre cada vida, de vida en vida. Entonces, el hecho de que exista la reencarnación implica, si lo tomamos como un hecho experimental comprobado, que afirmamos que lo es, esto lo primero que viene a nuestra cabeza es que hay algo más allá que la propia materia que resiste el paso de la muerte, que es lo que han venido diciendo pues, todas las religiones. La existencia pues, del alma, el Atman, el continuo mental, la gota indestructible, distintos nombres. Como que hay algo de nosotros que permanece. Pero está claro que no es la memoria del cerebro. De forma que lo que permanece de nosotros es la parte más íntima, más del corazón, no de la cabeza. Permanecen nuestras tendencias, nuestros afectos. Ok. Forma parte del continuo mental que llevamos de vida en vida. De forma que nosotros, los occidentales, tenemos un error terrible, que es creer que nuestro yo, nuestra alma está en nuestra cabeza. Tanto los indios de la India como los budistas, como los indios americanos, dicen que el alma está en el corazón. Y eso es lo que sí permanece. La mente está en el corazón. El Atman, el alma, tiene incluso una localización física, que es en un chakra, poquito debajo del chakra cardíaco, ahí es donde se aloja
esa parte de la mente que va a ir de vida en vida. Nuestras tendencias, nuestros hábitos son los pensamientos que hemos ido cultivando y haciendo nuestros. Eso es lo que vamos a llevar de una vida para otra. Ok. O sea que gran parte de lo que somos en esta vida que estamos experimentando tiene que ver con lo que fuiste con tus vidas pasadas. Sí, así es. Por Sí, ejemplo, es como que si quieres saber de tus vidas pasadas, mírate hoy. sí, mira tus tendencias más Mm, profundas. tus Mira, limitaciones, sí. ¿de dónde me surge a mí esta tendencia? Si uno afina, concentra la mente ahí, coges un hilo y de ese hilo tiras y sacas el ovillo. Mm, Puede estar en vidas pasadas. Entonces, lo que realmente somos y hacemos de forma más espontánea, eso viene de vidas pasadas. Tanto lo bueno como lo malo, como lo neutro. ¿Cómo saber, por ejemplo, quién fue una determinada persona en vidas pasadas, qué profesión, qué hacía, qué conducta tenía? En los niños es fácil. Vemos a un niño de unos 5 años jugar. Cuando un niño está jugando, espontáneamente va a querer tomar un rol en el juego simbólico. Por ejemplo, jugar a policías y ladrones. Enseguida, pues hay unos que dicen, yo soy ladrón. El otro dice, no, yo soy policía. No, yo no quiero nada de policías y ladrones. Yo quiero jugar a poner una tienda, pone unas piedras y vende lentejas. Entonces, es una forma. En los juegos espontáneos de los niños, aproximadamente en esas edades, en esa edad de 5 años, antes de que tengan ya los 7 años, empieza a predominar ya la memoria cerebral o el cerebro, los niños tienen ese contacto con vidas pasadas. Y de una forma inconsciente reproducen los roles que tuvieron en el pasado. Ahí es donde lo vemos. Partiendo de eso y que podemos investigar a qué jugábamos nosotros cuando teníamos esas edades, si tuviéramos todavía O qué memoria, queríamos ser cuando fuéramos grandes. ahí es donde está todo eso. Sí, sí. La experiencia de vidas pasadas la tenemos en el presente. Ahora bien, el asunto está en que el mundo está equivocado. ¿Cómo Si es? efectivamente existe la reencarnación, pues los objetivos vitales en los que nos educa nuestra cultura son absolutamente erróneos. Eso es lo que dicen los yogis. ¿Por Sí, qué? te iba a preguntar, sí, cuál es la relación entre la reencarnación y el yoga? Y creo que la respuesta es todo. Perdona que te interrumpa, sí. El objetivo último del yoga es terminar con el ciclo de reencarnaciones. Wow, estupendo. Acabar con eso. Porque Otra vez. al reencarnar hay un proceso de sufrimiento también. O sea, venir Claro, al mundo implica toda una serie de experiencias dolorosas que son inevitables, además. aquella persona que desarrolla el Siddhi del conocimiento de sus vidas pasadas, esa conciencia que desarrolla le dice imperativamente, acaba con esto, termina. Mm, ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Qué hiciste en la otra vida? Una vez es rico y no eres feliz. Otra vez es pobre, tampoco. Una vez es hombre, otra vez es mujer, otras veces... sí. Ese ciclo de vidas lo llaman en el budismo el samsara. Es una cadena, una rueda completa. Y es simple de entender por qué es una rueda, la reencarnación. Es porque la causa produce un efecto, el efecto produce otra causa, y al final la pescadilla se muerde la cola. La serpiente se muerde la cola.
Entonces, la causa generada vuelve y estamos constantemente naciendo y muriendo, naciendo y Ujú. muriendo. En un ciclo sin fin prácticamente, porque cuando vuelves a nacer, vuelves a tomar decisiones que Claro, generan karma y vuelves a general, tener que volver a venir. Tienes que volver a venir para pagar eso o claro, para equilibrar eso y claro. y así vamos, ¿no? Y cómo nos Y puede ayudar el yoga, ¿no? En ese sentido, me imagino que ya entrar en el camino del yoga ya te ayuda, ¿no? el A yoga, minimizar toda esa, o balancear todo eso, ¿no? el yoga es una ciencia milenaria que está Ujú. diseñada precisamente para eso, para ver si podemos Salimos acabar con el ciclo de vidas sucesivas. y con el Claro, sufrimiento. Sí. para Ujú. acabar con el ciclo de vida, primero hay que saber con qué queremos, qué es lo que queremos acabar, qué es lo que queremos terminar. Primero hay que tomar un poco de conciencia de, de la permanencia de la mente entre una vida y otra y en un cierto momento querer terminar con eso. Ujú. Entonces, el yoga lo que hace es desarrollar primeramente una concentración muy tremenda, una concentración súper fina, ¿eh? Como los rayos del sol con una lupa, ¿eh? Queman un punto, Ok. una vez concentrada. Entonces, pueden quemar las causas kármicas que hemos generado en innumerables vidas pasadas, nuestra concentración meditativa. ¿Eh? Qué interesante eso que me estás diciendo. En un cierto momento, hay que llegar a la meditación verdadera. La meditación verdadera no es coger ahí, pensar en una flor, no sé cuánto. Eso está muy bien, es un ensayo, sino una meditación bien profunda y en un objeto interno. Ahora, ¿cómo llegamos a la verdadera meditación verdaderamente profunda? Pues todo lo demás son preparaciones. Es decir, si hacemos una postura de yoga, por ejemplo, Utthita Trikonasana o Virabhadrasana, todo eso no es más que son prolegómenos, son preparaciones para enfocar la mente en el presente, en una postura del cuerpo, no mover la mente de ese punto, de esa postura, corregir todos los detalles de la postura correspondiente y que la mente no se mueva del cuerpo. De forma que el cuerpo es el primer objeto de meditación. Ujú. El Hatha Yoga, entonces, es el primer entrenamiento. Y es magnífico. Es realmente bueno, es realmente poderoso, porque todas las distracciones, todo ese molinillo mental se enfoca en el objeto más concreto, que es una asana, una práctica de una postura en concreto. Una vez que la mente está entrenada a quedarse quieta en una determinada postura, observando y percibiendo el cuerpo, le es más fácil hacerlo en una postura más difícil. Ok. Luego en una más difícil todavía, hasta que en una postura tremendamente difícil físicamente, se es capaz de sostener ahí la mente. Esa es la primera parte del entrenamiento, que es el Hatha Yoga, Ok. las asanas. En la segunda parte, una vez que somos capaces de tener una cierta concentración en las posturas, viene la respiración, viene el pranayama. Ujú. Y con la práctica del pranayama, la mente se enfoca a través de la respiración en objetos mucho más sutiles. El primer ruido mental que está producido a nivel físico, por decirlo así, queda de lado, queda controlable la práctica de asanas. Pero con el pranayama hay un ruido mental más profundo que empieza a apaciguarse, como las olas de un lago, poco a poco empiezan a ser más suaves, el lago de la mente, y el pranayama a través de la respiración permite
una concentración en algo, en objetos más sutiles. Empieza a aparecer la capacidad de establecer un silencio en la mente, un silencio mental. Desde ese punto, desde ese momento de silencio, puede aparecer entonces la base para la meditación verdadera. Mm, Verdadera si enfoco mi mente desde ese silencio en una sensación interna, una tendencia, un impulso mental que nace dentro de mí, entonces puedo tirar del hilo, sacar el ovillo ok. y ver su causa. Mm, por ahí Entonces, te puedo decir, sí. esa es, ahí puedo ver las causas incluso en mis reencarnaciones anteriores. Ahí puedo ver tendencias que deduzco tienen que ser de otras vidas. Ujú. Que en esta vida, en mi memoria, recorriendo con la concentración mental todas y cada una de las experiencias, incluso parte del subconsciente más o menos profundo, veo que eso tiene que ser de otra vida. Ujú. Entonces ahí puedo deducir incluso qué hábitos, qué tendencias, qué cosas cultivé. Entonces, si en un cierto momento nosotros usamos la concentración mental que nos puede aportar la práctica de yoga, entonces el tiempo puede hacer los cambios mucho más rápido. Ok. ¿Bien? Entonces el yoga, adquiriendo primero la concentración con Hatha Yoga, pasa después el pranayama a un yoga mucho más sutil, del cual el yoga, llamémosle físico, que no es físico, se usa el cuerpo físico como instrumento de meditación, pero no es físico. Es la base, el Hatha Yoga. Hatha Yoga es un yoga magnífico para ir hacia adentro, ir al punto central de la mente. Y ahí es donde, cuando se toca, por decirlo así, el punto de la mente muy sutil, aquella que ha ido de vida en vida, ahí podemos empezar a hacer un trabajo que va a repercutir en mis vidas futuras. Wow. Mientras tanto, la práctica de Hatha Yoga, como ya veremos en otra ocasión, pues me puede dar salud, me puede dar, en fin, ciertos beneficios magníficos, legítimos. Pero el objetivo es desarrollar una capacidad para empezar a actuar sobre algo que va a permanecer en todas mis vidas futuras. Wow. Ahí, cuando se toca ese punto, se ven tendencias muy interesantes. Por ejemplo, se observa cómo, si soy un yogi de no sé cuántos años, practicando ya todo, ¿cómo es posible que tenga yo estas tendencias tan terribles? ¿No? ¿De dónde me viene eso? A lo mejor, pues en la Edad Media, pues Ujú. estaba asaltando los caminos, cogiendo a todos los transeúntes para robarles o incluso para asesinarles. Entonces, eso empieza a ser accesible. Y hay la forma de esas huellas mentales, que en sánscrito se llaman los samskaras, huellas mentales que vienen Ujú. de vidas pasadas, se puede empezar a trabajar en ellas y disolver aquellas que todavía están y que todavía tienen determinada energía, pongamos negativa, y darle la vuelta. Eso es lo que consigue la meditación, el enfocar la mente en esas huellas mentales del pasado. Al tocarlas las podemos ir transformando. Wow. Ok. Con lo cual, estoy Maravilloso. actuando sobre karmas que estaban latentes, que si los dejo ahí van a manifestarse en el futuro, en reencarnaciones futuras, los estoy controlando, evitando. Y al mismo tiempo, puedo coger huellas mentales positivas a través de la meditación, enfocar la mente y darle fuerza
con la concentración actual, puedo darle fuerza a aquellas tendencias positivas. Puedo quemar las semillas kármicas negativas y puedo potenciar con esa meditación el futuro. Con lo cual... Wow, maravilloso. O sea que practicar yoga, aparte de todos los beneficios, como has dicho, físicos, mentales, también te ayuda, vamos a decirlo así, deportivamente, a quemar tu karma. Claro, indudablemente. Y propulsa tu proceso evolutivo y también te ayuda pues a no volver. Habrá gente que dirá, bueno, pero es que mi experiencia en la Tierra no ha sido tan mala, yo quiero volver. Pues Está nada, bien, no hay claro. ningún problema. Hay cosas buenas aquí también, ¿no? No hay ningún problema. Claro, claro. Efectivamente, uno quiere volver, pues siempre va a volver. El asunto está en que la elección de una vida o de otra, la elección de las encarnaciones futuras, no depende de nuestra mente consciente, sino de nuestra mente profunda. Podemos decir, en el lenguaje que depende de la mente subconsciente. La mente subconsciente, ahí es donde están esas huellas Ahí mentales, está ahí están todo. los encartes. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, la experiencia de darse cuenta después de a quién elegí de pareja, que no lo conocía? ¿Quién lo eligió? Fue una El elección de inconsciente. subconsciente. ¿Y cómo pude elegir esta pareja? Para bien, qué suerte tuvo. O para regular, para mal, para lo que fuera. Es decir, si observamos cómo ha sido nuestra vida, qué es lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta vida, lo observamos con profundidad, vemos que un porcentaje impresionante, si no la totalidad, ha sido elegido por una parte de nuestra mente que no tenemos el control directo. Ha sido Realmente inconsciente. inconsciente. Esa parte de la mente, que es la mente sutil, muy sutil, mejor dicho, esa mente muy sutil, es la que nos va a elegir la siguiente reencarnación o la siguiente, la siguiente. Esa Wow. parte es la que hay que trabajar. Esa parte es lo único que merece la pena trabajar y utilizar ahora mismo. Nuestras neuronas, nuestra memoria, nuestras capacidades, nuestro dinero, cualquier capacidad que tengamos para trabajar a eso, porque eso es lo permanente. Lo permanente no es este cuerpo físico. Voy a envejecer, me van a salir arrugas, voy a ponerme feo, etcétera, al final. Cuerpo Wow. físico, nada. Y tus posesiones materiales, pues se los lleva pues, los hijos, los sobrinos, o se lo lleva el Estado al final, ¿no? Hablando de hijos, una vez escuché una teoría que decía que podemos reencarnar en el mismo árbol genealógico. Sí. Y me pareció increíblemente Sí, maravillosa, ¿no? La idea. sí. Bueno, además eso explicaría muchas cosas, ¿no? Y decía el ponente que hablaba de eso, decía que por eso hay que tratar de resolver pues esas limitaciones del alma, que son recurrentes en el árbol. Tenemos que tratar de resolverlas nosotros, de ponerle un parado a nosotros, porque si no probablemente se las vas a pasar a la siguiente generación y a lo mejor dentro de 5 generaciones vuelves a encarnar en el árbol, en el mismo árbol, Sí, es y te fácil. vuelve a llegar eso, ¿no? ¡Wow! Es que son conceptos ya súper profundos, ¿no? Es Pero me fácil. pareció que tenía mucha lógica también. Es fácil que eso ocurra. ¿Por Mm, qué? ¿Por qué? Porque tendemos a buscar un ambiente conocido. mm, No nos vamos a ir a algo que nos... algo que nos resulte habitual. Entonces, es lógico y es bastante frecuente. Podríamos ser nuestros propios tatarabuelos o podríamos ser nuestros propios mm. bisabuelos o bisabuelas, ¿no? Por supuesto, se cambia, De árbol, ok. Mm, claro, de árbol y árbol genealógico. sí. Ok.
pero siempre se busca un ambiente conocido. Mm, Uno, cuando estás en el plano intermedio, en un estado intermedio, los tibetanos le llaman el bardo, desde ese punto donde uno está buscando encarnación, y ahí está actuando la mente subconsciente profundo, de repente buscamos algo que nos atraiga. mm, Buscamos algo que nos atraiga. También podemos quedar atrapados por algo que nos repele. ¿Eh? Tanto la aversión como el apego ujú, son profundos que están en nuestras mentes subconscientes, son las que nos llevan a meternos en un sitio con una familia, con unos padres o con otros en un ambiente determinado. Entonces es lógico que eso, y de hecho hay muchos casos en los que se reencarna en la misma familia. mm, sí. Ok, Vale. perdona, Eduardo. Y hablando de recordar, ¿cómo diferenciar una fantasía de, por ejemplo, el recuerdo de una vida pasada, ¿no? El autoconocimiento. Cuando uno está permanentemente observando las tendencias que van surgiendo a lo largo del día, en la vida diaria, nuestras tendencias, es decir, que no, o sea, no, hay dos actitudes normalmente. Una actitud inconsciente consiste en que nosotros estamos constantemente actuando de una forma semiautomática. Pero cuando se instaura en nosotros la autoobservación como resultado de una práctica meditativa que va creciendo poco a poco, entonces cada vez que hacemos algo, cada vez observamos desde un poco desde fuera cuál es nuestra tendencia y cuál es nuestro impulso. ¿De acuerdo? Entonces de repente, ¡ay! Quiero comprar una tienda de forma compulsiva. En vez de dejarme arrastrar, me observo. Digo, no, esto no debo, pues porque no tiene sentido. Entonces me observo a mí mismo siempre antes de actuar y observo mi impulso y mi tendencia. Yo observo que antes de actuar tengo un determinado impulso para actuar en una determinada dirección. Bien, entonces ese impulso yo observo que es una constante en mi vida, Hmm. que lo he tenido desde desde que tenía este tamaño. ¿Eh? Y además, muy difícil de mover. Como que nunca he tenido capacidad ni poder sobre ese impulso. No estoy diciendo que sea malo, ni bueno, ni neutro. Ujú. Puede ser cualquiera de los tres tipos. No es que yo tenga algo, tenga ese impulso. Más bien que ese impulso me tiene pillado a mí. Ese impulso viene de vidas pasadas. Ujú. Entonces, enfocando la mente sobre la naturaleza, midiéndole un poco los detalles, los vericuetos, enfocando la concentración sobre la naturaleza de ese impulso, cuáles son los objetos de ese impulso. Este tipo, y no esto es otro. Matizando, enfocando, por decirlo así, como con un microscopio, el ajuste fino de ese Ujú. impulso, de ahí puedo sacar de dónde viene. Ese Ujú. viene de vidas pasadas. Sí, yo creo que además cuando te llega algo que es de una vida pasada, lo sabes. Es ¿Eh? como que sí, nadie lo Ahora, tiene que comprobar. nuestras huellas mentales, que traemos de vidas pasadas, no todas se pueden activar en una vida. Ujú. Dicho de otra forma, Sería demasiado, sí. claro, es Ujú. en un cierto momento en el plano que estamos, en el plano que se está antes de nacer, en ese plano es un plano
por decirlo así, que tiene muchas más dimensiones que el espacio-tiempo tridimensional en el que estamos. Entonces no se puede activar todo. En unas vidas determinadas se activan unos determinados karmas y los otros quedan latentes. Ok. ¿Eh? Entonces, a lo largo de una vida se van activando poquito a poco y se van integrando huellas mentales que podemos tener del pasado en nuestra vida cotidiana, y eso es un poco el proceso que podemos ir sintiendo, como que algo se me va ensanchando, cada vez voy conectando con más, con una parte más real o más auténtica de lo que llevo en mi mente. Ese sí, eso sí. O sea, igual hay gente que podría decir, wow, pero me estás hablando de un camino dificultoso, de un camino que requiere mucho sacrificio. Pero bueno, la otra opción es no hacer nada, seguir viviendo de manera inconsciente y seguir, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Equilibrando tu karma como vaya viniendo, ¿no? Pero quizás yo me atrevería a afirmar que no creer en la reencarnación podría implicar un poquito más de sufrimiento, podría implicar un poquito más de sufrimiento que tienes cuando sí crees en ella, ¿no? O sea, vives, cuando no estás consciente de ella y no crees en ella, quizás vives de una manera más dolorosa, es mi opinión, ¿no? Más allá de que hagas yoga o no, ¿no? Yo creo que conocer la reencarnación, contemplarla, nos ayuda a entender la vida mejor, ¿no? Nos ayuda a entender la vida de una mejor manera, ¿no? Es como que dices, bueno, también aquello que dicen, ¿no? Los malos siempre, a los malos les va bien, a los buenos les va mal. Y Ah, tú dices, cuando crees en la reencarnación, dices, sí, pero es que tú no sabes realmente qué karma trae esa persona buena que hace todo bien y le sigue saliendo todo mal, ¿no? Y viceversa. Entonces yo creo que adoptarlo en tu vida te hace realmente vivir de una manera quizás con un poquitico más de comprensión y un poquitico menos sufrimiento, ¿no? Si empiezas a creer en la reencarnación, cambian todas las reglas del juego. claro. Cambia todo, ¿no? Cambia toda la perspectiva. Y obviamente habrá gente que te pueda decir, uy, Eduardo, pero estoy apenas resolviendo los problemas de esta vida como para venir a meterme en la vida pasada, ¿no? Y es verdad, es el típico razonamiento, ¿no? Wow, pero qué duro, ¿no? Qué duro esto, ¿no? Que encima tengo un montón de vidas atrás y tengo un montón de ahí de deudas o de karmas y wow, ahora tengo que, ni siquiera puedo con esto, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, yo pienso que justamente para vivir mejor, pues quizás está bien mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Para Y comprenderte más y vivir de una manera más consciente y encontrar ciertas claves en tu vida presente, quizás está bien mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Y ver las es vidas muy pasadas. cierto eso que dices, sí. Es muy cierto. En realidad, la reencarnación, el empezar a pensar en la reencarnación, cambia el paradigma, Ujú, cambia nuestra forma de visión del mundo. ujú, Y eso sí que es muy importante, ujú, porque en el momento en que uno empieza a tener una visión del mundo trascendente más allá de esta vida, ya tus objetivos no están en esta vida. Y si tus objetivos no están solamente en esta vida, los asuntos, digamos, de esta vida se vuelven instrumentales, no se vuelven objetivos en sí mismos, sino ujú, simplemente instrumentos para un camino que trasciende esta vida. Ese paradigma es muy importante tenerlo, ujú, porque si no, lo que ocurre es que la ley del karma pues te va llevando para un sitio, para otro, mm, a veces arriba, a veces abajo. ok, ya, Estamos sí, dando bandazos y nuestras vidas son como el vuelo de una mosca, que nunca va a ningún lado. ¿Eh? sí. Y lo importante, como bien has dicho, no es tanto qué pasó o saber qué pasó, sino cómo eso que pasó me puede ayudar a entender lo que me está pasando o cómo tener conciencia de eso que pasó me puede ayudar en mi vida actual, ¿no? Claro. En los nudos o en los bloqueos que yo consiga en mi vida actual. A veces, por ejemplo, tenemos limitaciones
que no son heredadas, que no son astrológicas, que tenemos de verdad ahí algo bloqueado, digamos, y sentimos que está ahí algo bloqueado y que nos damos con la misma piedra una y otra vez y una y otra vez y una otra vez. Y es cuando yo diría, oye, mírate, ¿no? Mira qué pasó allí porque a lo mejor lo traes, a lo mejor lo traes. Como bien has dicho, es muy interesante, por ejemplo, ver cómo dos niños, suponte dos gemelos que nacieron el mismo día, que tienen los mismos padres, que fueron criados de la misma manera, que fueron al mismo colegio, que tuvieron el mismo ambiente, son totalmente distintos entre ellos, ¿no? Porque realmente hay algo que el ser humano trae. Yo le daría inclusive 50 y 50, ¿no? Obviamente todo lo que es el entorno influye increíblemente, influye de una manera definitiva en quiénes somos, pero hay algo que también traemos, ¿no? Hay algo que también traemos y bueno, empezando por la personalidad, ¿no? Que si agarras a dos hermanos, son totalmente distintos entre ellos, a pesar de eso, de haberse formado en el mismo ambiente, ¿no? Y creo que hay otro punto para creer para creer en esto, ¿no? O para aplicar este concepto a tu vida, como tú has dicho, más de creer, más que creer en una cuestión desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista de creencias, más allá de eso es cómo puedo aplicar este concepto a mi vida, ¿no? Desde el punto de vista de aplicar, digamos, por ejemplo, hay una cosa interesante, ¿no? Eh, pongamos pues unas creencias religiosas que no admiten la reencarnación, no importa, pero sí hacen un trabajo interior. Entonces, eso funciona. Mm, Es decir, por ejemplo, una persona pues, que dice, bueno, pues voy a ver, tengo una tendencia determinada negativa, voy a tratar de cultivar su opuesto. ¿Eh? Si tengo una tendencia que viene, venga o no, de vidas pasadas determinadas, muy fuerte, y trato de cultivar en forma positiva la capacidad opuesta, eso es un trabajo que independientemente de que sea cierto o no, los dogmas mm. religiosos O de que en creas o no lo que creas, sí. esté, va a repercutir, porque la ley del karma es una ley mecánica, es como la ley de la gravedad. Mm, Actúa aunque no creas en ella. ¿Sí? mm. Entonces, eso O sea es, que, en ese sí. sentido, pues las religiones que cultivan la paz, cultivan los hábitos positivos de vida, y un momento en que la persona, por seguir esa religión, se vuelve mejor persona y tal, a la siguiente vida va a ser mejor persona. Mm, ¿Eh? claro, porque además todo lo que haces lo dejas allí y continúa en la siguiente, ¿no? Continúas. Entonces, Y pues, por eso nunca nada es en vano, nunca podemos decir que algo no valió la pena. Todos los esfuerzos todos los esfuerzos tienen que su... hacemos en esta vida, sí, nos los llevamos. No es Mm, tan importante, no es tan importante, digamos, el bagaje dogmático, teológico, ujú, etcétera, que uno tenga, sino lo que es la propia conducta, los hábitos que uno incorpora dentro de sí mismo, lo que va a vidas futuras. En ese mm. sentido, las religiones de paz, todas son verdaderas. O sea, que entrar en un camino, no solamente, por ejemplo, el camino de liberación del yoga, sino en cualquier otro camino que nos enaltezca como ser humanos, que nos ayude a ser mejores personas, En ese que sentido, nos ayude a crecer interiormente, que nos ayude a expandir nuestra conciencia, que nos ayude a evolucionar, te va a ayudar en tu te va a proceso ayudar. de reencarnación. Claro. Es Que no un tiene que ser camino, solamente el yoga. Claro, por claro, es supuesto. un camino espiritual. El yoga lo que es un instrumento para Pero, acelerar rápidamente una evolución. ok, que Un propulsa montón la de evolución. técnicas. Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras aportar, Eduardo, de este tema tan interesante? Eh, Pues, reencarnación, yoga y reencarnación. pues resumir un poco Sí. lo que hemos venido diciendo, las ideas fundamentales. La reencarnación es un hecho empírico, un hecho Ujú. experimental, es comprobable, ¿eh? Existen, pero no es algo en lo que uno necesariamente tenga que creer, sino que basta con admitirlo como algo posible y lo Posible. más importante es cambiar el paradigma, es decir, cambiar la visión del mundo como, como un objetivo hacia un objetivo espiritual. Otra idea es
de las que hemos visto es que no solamente es comprobable, sino que el yoga está en su esencia diseñado precisamente para trascender lo que es esta vida y tener su efecto en vidas futuras. Y ya el objetivo último es parar esta cadena de causa-efecto que no ha generado más que sufrimiento, que se llama el samsara. Y con eso yo creo que está dicho todo. Vale, sí, no, yo me quedo con la idea de que ya por el hecho de practicar yoga, desde el hatha yoga hasta yogas más profundos, de alguna manera te limpias, Sí. te vas purificando, ¿no? Y se va como que colocando todo. Me encantó esa idea, ¿no? De purificación prácticamente, ¿no? Es como limpieza, purificación. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por participar en este espacio de evolución. Me ha encantado. Seguro repetiremos en el futuro. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias también a los que están allí, los que nos están viendo. Namaste. Un súper namaste.